fue hablar en la temática central sobre el Festival Internacional de Collage, Paste-Up, que se realizó en la Ciudad de México, el primer Festival Internacional de Collage. Y esta portada, pues, nos hizo favor de proporcionárnosla para el evento Ari Collage. Y en la segunda portada que tenemos como cobertura, como tema de cobertura, tuvimos el Abierto Mexicano de Diseño, que también, bueno, fue un evento de varias semanas donde participó también la Universidad de la Comunicación y en la que tenemos pues la oportunidad de compilar una serie de entrevistas con directoras y directores de museos que participaron en este Abierto Mexicano de Diseño. Está la directora del Franz Mayer, Alejandra de la Paz, está Carmen Gaitán, directora del MUNAL, está Walter Westerly, director del Museo de Arte Popular. El tema del Abierto Mexicano de Diseño, que fue el tema de lo popular, pues obviamente permitió hacer todo este tipo de participaciones. La directora del Laboratorio Arte Alameda, la directora de colecciones del Museo Dolores Olmedo, en fin, van a encontrar una gama diversa de artículos en la publicación. Y nuestro más reciente número que sacamos en marzo, Antidogma número 3, que hace un examen sobre la perspectiva de género en el arte y en la cultura. Y aquí mismo, pues hemos tenido oportunidad también de tener entrevistas con diversas personalidades del mundo del arte y la cultura, donde está Mónica Mayer, por ejemplo, Lorena Wolfer también, Ana Francis Moore, que habla desde Las Reinas Chulas y toda la cuestión del cabaret, cómo desde el arte la perspectiva de género se puede evidenciar. Está también, obviamente, una entrevista que le hicimos a Roxana Velázquez, ya la puse aquí en el chat para todas aquellas personas que quieran visitar nuestro canal de YouTube y escuchar esta entrevista donde tuvimos oportunidad de conocer todo lo que hace Roxana, bueno, todo no, parte, porque hace un montón de cosas, pero parte de lo que hace Roxana en el San Diego Museum of Art para darle luz a este gran museo y para darle vida a este gran museo, en el cual este año, en el mes de agosto, va a cumplir ya 10 años de dirigirlo. Entonces, está esta entrevista también en el chat de ahora, de esta plática, y también en este chat tenemos el ISU del número 3 para aquellas personas que lo quieran consultar en línea, pueden copiar el vínculo y consultarlo. También les comentamos que nos agradaría muchísimo que nos manden correos electrónicos. Nuestro correo electrónico es antidogma.mx@gmail.com y les invitamos también a visitarnos en nuestras redes, que están también en su pantalla, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como antidogma.mx y nuestro canal de YouTube, que es Revista Antidogma. Y obviamente, pues para hablarles de lo que está sucediendo en este momento, nosotros sacamos la publicación muy felices el día 6 de marzo y en los pocos días subsecuentes, todos nuestros centros de distribución cerraron. Nuestros centros de distribución, pues son museos, galerías, centros culturales, teatros, etcétera. Y pues nos quedamos un poco frustradas pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que 10,000 ejemplares de nuestra publicación puedan llegar a sus hogares? Entonces aquí hicimos mancuerna con diversas personas, empresas, con gente que nos está apoyando a entregarles la revista. Y bueno, sepan ustedes que ahora si realizan una compra en línea, en Editorial Porrúa, por ejemplo, Editorial Porrúa va a estar repartiendo el ejemplar de Antidogma de manera gratuita, obviamente, con cada compra que se le haga a la librería. Obviamente, pues hasta agotar existencias que tienen ellos, las hemos repartido en varios lugares. Tenemos también a Marín Mezcal, que pues ya viene el Día del Padre, así que si quieren aprovechar la situación, pues ellos también les van a vender un mezcalito muy rico y la revista se les entrega también junto con cada entrega a domicilio que hagan. Verde Santa María, que es también un huerto orgánico que se ha sumado a esta tarea de ver por la cultura, está entregando la publicación. Come, que es distribución de alimentos de muy buena calidad, también están ahí.
Está la hamburguesa, que les recomendamos ampliamente que se compren una hamburguesa, no se asusten, no les va a llegar a su casa toda apachurrada y demás, no, se las llevan deconstruida, entonces ustedes ya la pueden armar. El restaurante El Parnita en la Condesa también está repartiendo las revistas con las entregas a domicilio. Azar, que es comida de la India y libanesa, muy rica por ciento. Black Yaca, que está entregando pedidos de mezcales también artesanales y de diversos alimentos artesanales. Paulina Flores Diseño, que entrega pedidos de arreglos florales. Ella también se suma, ella es una exalumna de la Universidad de la Comunicación y también se suma para estas entregas. En Valle de Bravo estamos ya también en 3 lugares, Humo, Miss Bowls y La Verbena, están entregando la publicación. Y La Morra Cevichería, que entrega pedidos de ceviches deliciosos los sábados, así que podrán hacer sus pedidos también. Entonces, pues esto es más o menos la manera en la que hemos logrado pues llegar a todos sus hogares. Quiero hacer mención de algo bien importante también y que se me estaba pasando, pero no se me debe de pasar de ninguna manera, y obviamente es mencionar a Sofía Neri, que está aquí con nosotros también conectada. Sofía Neri nos hizo favor de escribir el texto sobre la entrevista de Roxana Velázquez en la publicación en el número 3, y bueno, pues obviamente yo les invito a que lean el artículo, a que vean también la entrevista que nos dio Roxana, bueno, sin mayor preámbulo voy a ceder la palabra a Adriana Martínez, que les va a hablar un poquito de la panorámica de la plática del día de hoy. Pues, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí reunidos en esta noche de viernes. Espero que nos acompañen a gusto desde casa, claro está, con un vino, sería todavía ideal. Y bueno, yo quiero hacer breve introducción, básicamente para enfocarme en 3 ideas. La primera, la idea de crisis, que pues claramente es un término que hoy por hoy sale en todas nuestras conversaciones, lamentablemente, pero claramente apuntar también a que una crisis es siempre un momento de oportunidad, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de una crisis planetaria, como bien nos apuntaban en alguno de los comentarios, en donde además estamos pasando por un periodo, pues, en todo sentido extraño. Apuntaba ayer una filósofa mexicana, Tatiana Espinaza, que hay una suerte de orfandad en varios ámbitos, ¿no? Uno de los cuales más está pesando es la orfandad ante la ciencia, en donde la ciencia como bastión del conocimiento y aparentemente de pues, la resolución de problemas, de pronto se está quedando corta cuando sale este fenómeno invisible que pues, nos embate de una manera tan fuerte y ante la que la ciencia pues, está tardando en encontrar soluciones. Por otro lado, está también esta orfandad que es franca en todos los esquinas del mundo, que es la orfandad económica, porque claramente estamos viviendo bajo una lógica de globalización y demás, en donde la economía está al centro de todo, pero a la economía pues se le olvidó que de pronto claramente los seres humanos somos esenciales, ¿no? Y si estamos un porcentaje elevadísimo encerrados en casa, pues esa economía también tiene necesariamente que reconfigurarse, replantearse, etcétera. Y una tercera orfandad a la que apuntaría yo, y que es muy fuerte, es a una orfandad sistémica, en donde incluso lo que estamos cuestionando es la noción del Estado, y es esta lógica organizacional del sistema Estado-Nación que arrojó la modernidad y bajo el cual, pues hoy por hoy, incluso los estados se encuentran rebasados, ¿no? ¿Por qué? Porque son, en teoría, un estado es el garante de la seguridad de sus ciudadanos y claramente con esta pandemia también, pues queda en entredicho la labor de dicha instancia, ¿no? Entonces, pues con todo esto, de alguna manera estamos viendo y sabiendo que es algo que viene además de más tiempo atrás, que sí estamos en una suerte de derrumbe, diría yo, de un sistema moderno occidental ante el cual nos estamos viendo obligados a replantear y a configurar nuevos paradigmas, ¿no? Entonces estamos en ese momento que muchos han denominado momento bisagra en la historia y claramente, como apunté en un principio, pues eso, es un momento de oportunidades, pero también de desafíos, ¿no? Y pues en esa lógica comentar que claramente el museo en tanto institución pues no se ha visto, o sea, no ha
no se ha visto librado de esta crisis, sino que también ha atravesado por ella pues de maneras muy diferentes. Incluso una reciente encuesta del ICOM arroja que alrededor del 13% de los museos del mundo a lo mejor no logran reabrirse, ¿no?, tras esta pandemia, lo cual pues sin lugar a duda es algo penoso, pero que pues nos pone a pensar. Entonces, la segunda idea que yo quiero nada más apuntalar aquí es una breve historia de qué es el museo, de dónde surge y un poco su devenir. Claramente sabemos que etimológicamente viene del griego museion, que era este espacio o templo dedicado a las musas, esas figuras inspiradoras del arte y la música, ¿no? Y era desde sus inicios, pues eso, un lugar concebido para el estudio, para la investigación, y es muy interesante porque de alguna manera podemos encontrar un paralelo con la misión o la vocación del liceo aristotélico, ¿no? Eran estos espacios donde pues los ciudadanos se reunían a discutir estas grandes ideas, siempre evocando este contacto con la divinidad que representaban estas figuras femeninas que eran las musas, ¿no? Ahora, como primer museo, historiográficamente hablando, se reconoce uno que data del 280 a.C., en época de Ptolomeo I, en Alejandría, ¿no? Y en el periodo helenístico, en donde se conformó una suerte de centro cultural apabullante, que claramente nos remite a la biblioteca de Alejandría, y en donde también existía un recinto así llamado Museion con todas sus letras, ¿no? Pero todos sabemos el lamentable desenlace de ese recinto que acabó siendo quemado, pero digamos, exaltar también ya estos apuntes por rescatar eso que era el bien, los bienes, digamos, que se consideraban dignos de ser pasados hacia la posteridad y de ser resguardados y de ser valorados. ¿Por qué? Porque representaban pues lo más valioso de la humanidad, no solo en aspecto matérico, sino también en el aspecto del saber, ¿no? Los conocimientos, etc. Ahora bien, sabemos que, bueno, viene la época griega, luego pasamos a la era romana, y además también hablar de museo necesariamente nos invita a hablar de este desarrollo paralelo de la noción de arte, claramente, ¿no?, que se iba desarrollando, y sabemos que en la Roma, si bien no existen museos como tal, el arte se desarrolla siempre ligado al poder, a los grandes emperadores, también para honrar a las deidades, etcétera, o ligados también a las clases altas. Entonces, vemos que empiezan a haber estas plazas públicas con esculturas, etcétera. Siempre, pues eso, ¿por qué? Porque se dan cuenta de que todas estas manifestaciones claramente construyen narrativas, generan identidad y todo lo que pues sabemos, ¿no? Se cae el Imperio Romano, viene este periodo de así llamado oscurantismo, que yo lo pondría con muchas comillas, claro está. ¿Y por qué? Porque la Edad Media es un momento clave también en el desarrollo del arte, puesto que es entonces que surge el coleccionismo, ¿no? Un incipiente coleccionismo, pero además atravesado por una lógica eclesiástica, por este nuevo orden que era el de los feudos o reinos, y digamos, ahí lo que se buscaba era también albergar las reliquias, y entonces en torno a ello empiezan a fundarse toda una serie de lógicas, como era el peregrinaje para ir a visitar cierto lugar y reconocer o venerar, etcétera, ¿no? Y también los grandes señores feudales que empiezan pues a hacer uso de estas estrategias o manifestaciones artísticas para garantizar su lugar en el poder, hacerse retratos, etcétera, ¿no? Pero no es sino hasta el Renacimiento que sabemos que propiamente se usa la palabra museo para ya determinar a estas colecciones mucho más desarrolladas que claramente tienen su centro en la Florencia renacentista, en los príncipes, familia del Este, Borghese, Medici, etcétera, en sus palacios que albergaban estas grandes colecciones, en las así llamadas galerías, o en sus jardines, y que claramente gustaban de enseñársela a la gente, ¿no? Pero pues era gente, pues, algunos viajeros, algunos artistas, o gente sus iguales, digamos,
quienes tenían acceso a ellas, de modo que pues estaban resguardadas del disfrute de la gran mayoría, ¿no? Ahora bien, de ahí nos saltamos ya al siglo XVIII, como sabemos, estoy haciendo un recorrido bastante rápido, pero en el siglo XVIII, claramente después, bueno, a partir de la Revolución Francesa, es en 1793 que se configura ya propiamente la noción de museo como la conocemos el día de hoy, con el surgimiento del primer Museo Nacional, que es claramente el NU, en 1793, y que tiene toda esta consigna, pues, de sí enseñar, digamos, ahora sí que muerto el rey, viva el rey, pero vivan también sus bienes y vivan sus colecciones, y ahora enseñémoslas al pueblo y hagamos que ellos sean partícipes de lo que ahí se está concentrado y en la generación de narrativas y de discursos que conforman identidades y que además garantizan, digamos, lógicas de unidad, de identidad nacional. Y de ahí, pues ya la historia moderna o más reciente de los museos, pues sabemos que hoy por hoy casi todo es digno de ser museable. Hay tantos museos como objetos o tipos de prácticas que queramos, pero claramente, pues eso, hay unos museos sin colección, otros con colección, etcétera. Sin embargo, el museo siempre ha tenido que atravesar diatribas y reconfiguraciones, ¿no? Sabemos que existe el giro social, el giro educativo del museo, el giro afectivo, etcétera, y ha tenido que irse modernizando. Entonces, bueno, dicho eso, ahora voy a regresar la palabra a Reina para que nos presente a Roxana y nos pueda hablar en concreto de cuál es el museo que ella dirige y cómo está haciendo para que sobreviva. Muchas gracias, Adriana. Pues aprovecho también para saludar a Marianela. Muchas gracias por estar allí. Marianela, siempre gracias. A Sofi, que ya la vimos porque no había podido conectarse. Bien, pues les platico. A mí siempre me da un gran gusto presentar a Roxana Velázquez. Obviamente, pues me podía echar horas y horas hablando de su trayectoria, pero bueno, voy a tratar de hacerlo de manera sucinta para dejar tiempo para que ella hable. Tenemos suficiente tiempo, Roxana, para que nos platiques. Bueno, pues Roxana Velázquez creció e inició su carrera profesional como historiadora del arte en la Ciudad de México. Aquí dirigió 3 prestigiosos museos, el Museo Nacional de San Carlos, donde inicia su carrera profesional como curadora, y al poco tiempo pasa a ser la directora de esta institución, una de las directoras pues, más jóvenes que tenemos. Posteriormente dirige Roxana el Museo Nacional de Arte y posteriormente está dirigiendo el Museo del Palacio de Bellas Artes. Después de una vasta experiencia cultural en México, Roxana se convirtió, y esto vale la pena subrayarlo, en la primera mujer que dirige el Museo de Arte de San Diego y también en la primera mexicana que dirige una institución en Estados Unidos. Aquí ella ha fortalecido estrategias para unir culturas en esta región fronteriza. Nos dice Roxana, siempre he creído en el increíble poder del arte como medio de comunicación, como un vehículo para educarnos en el mejor de los sentidos, conocernos, saber quiénes somos, encontrar los aspectos comunes de los seres humanos, nos dice Roxana. Vale la pena también mencionar que en estas instituciones donde Roxana trabajó, pues ella ha traído exposiciones como Goya, ella celebró el centenario de Frida Kahlo en el Museo del Palacio de Bellas Artes, exposiciones como Espejismos del Medio Oriente, por ejemplo. En fin, es una vasta cantidad de exposiciones que Roxana ha dirigido, ¿no? Ella tiene una trayectoria impresionante y bueno, pues yo voy a detenerme ahí, Roxana, porque creo que lo más importante es que tú puedas platicarnos esta experiencia que has tenido tú como directora del Museo de Arte de San Diego, de enfrentar esta situación, una pandemia mundial, y pues que nos platiques desde tus zapatos, qué pasa al dirigir una institución como el Museo de Arte de San Diego. Te cedemos la palabra, Rox, si puedes abrir tu micrófono.
pero la pantalla ahora, ¿sí? Ok. Muy bien, pues necesito la pantalla ahora. Muchísimas gracias, Adriana, Reina, muchísimas gracias por esta invitación. Es sin duda un verdadero placer estar con todos ustedes. Muchos, obviamente, les mando muy, muy afectuosos saludos, con muchos he convivido en México, ya son muchos años, como han oído, a eso se debe ese currículum que describe, son demasiados años ya trabajando para el arte y la cultura, pero efectivamente quise empezar por qué está sucediendo hoy. Adriana, gracias por hacer ese recorrido de la historia de los museos, obviamente del fin de un museo, cuál era originalmente. Y esto me lleva a conectar la historia de atesorar, ¿no?, objetos, ser exclusivo y cerrado, con el cambio drástico de los museos que se convierten en sitios para el público, sitios de diálogo, que abrazan estas conversaciones de distinto tipo, que son espacios neutrales, son espacios en los que estamos buscando que todo tipo de audiencias se vea reflejada. Llegué aquí, como dicen ustedes, aquí a San Diego, California, a dirigir el Museo de Arte de San Diego hace ya casi 10 años. Y lo que pensé un poco antes de empezar a platicar sobre qué está sucediendo hoy, cómo hemos analizado, vivido y transformado el hecho de la comunicación en una crisis tan especial como la que estamos viviendo, quise mostrarles, preparar una serie de diapositivas para aquellos que no han visitado el museo, que no han tenido la oportunidad, pero que por supuesto quisiera mostrarles de qué se trata el Museo de Arte de San Diego. Regresando a tu introducción, Adriana, crisis, efectivamente, estamos viviendo quizás la crisis más importante de muchos de nosotros, no hemos pasado por nada similar, y yo comulgo con tu frase de que nunca debe desperdiciarse una crisis. Las crisis son perfectamente dignas de aprendizaje, y en lo personal, para mí estos últimos 3 meses han sido lo que he llamado una clase maestra, es una masterclass de lo que son los seres humanos. Es el momento en el que nos vemos justo retados para qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos poner en práctica lo que tanto teorizamos, el hecho de decir que el arte es un medio de comunicación, los museos son un instrumento para crear diálogos, para abrazar todo tipo de divergencias y diversidades. ¿Cómo logramos ser ese espacio neutro? Pues justamente en estos últimos 3 meses, creo que todos nosotros los que nos dedicamos al arte, a los museos y a la comunicación, tenemos una gran oportunidad. ¿Cómo mantienes a flote la idea de que los museos no solo no deben de cerrarse, como estas cifras que mencionabas publicadas por el ICOM, sino al contrario? ¿Quién se puede imaginar una crisis como la que estamos viviendo sin la presencia del arte? ¿Quién puede imaginarse estos días de encierro, de confinamiento, sin libros o sin películas o sin objetos de arte? ¿Quién se lo puede imaginar? Me parece a mí inimaginable. Por lo tanto, es el momento de mostrar precisamente el valor que tiene el arte. Siempre he dicho, y evidentemente es mi mundo, el arte es fundamental, es crítico. Cortarnos el arte es cortar la mitad de nuestro ser. Además, los seres humanos son los únicos que pueden tener lo que se llama goce estético, que Schiele llamó el goce estético, esta capacidad de emocionarte, de tener un Stendhal, un momento de una crisis de Stendhal. Esto no es más que pertinente a los seres humanos. Por lo tanto, no podemos desperdiciar ese hecho. Y pues es así, me ha tocado hablar últimamente en muchos foros distintos, pero por lo pronto vamos a empezar, si les parece, mostrándoles algunas imágenes del Museo de Arte de San Diego y las transformaciones que ha sufrido. Es una institución que está ya acercándose a su centenario. Tiene 100 años de haberse fundado, y hay que recordar que los museos en los Estados Unidos de Norteamérica son completamente distintos, o en su mayoría, con excepción de algunos casos, a los museos europeos, a los museos de Latinoamérica o a los museos de México. La gestión y el génesis de estos espacios son completamente distintos, y es el resultado, en la mayoría de los casos,
de la iniciativa privada, de las sociedades civiles, que son quienes fundan estos museos con el fin de exactamente no ser elitistas, sino de repartir el conocimiento. Ya no es la Edad Media de la que nos hablaba Adriana hace un momento, ya no es la edad de los Medici, donde empieza esta democratización, si quieren mencionarlo, de la cultura. Aquí sí ya en Estados Unidos, donde un museo de Norteamérica, un museo de 100 años es un museo que no es un museo joven, sino al contrario. Aquí les muestro rápidamente algunas de los espacios, empezando por la fachada. El museo está localizado en el Parque de Balboa y es el resultado de una serie de pabellones que se construyeron en 1915 para celebrar la apertura del Canal de Panamá, y los edificios como el que están viendo tienen una influencia neoespañola o neocolonial, como nuestras arquitecturas en México de los años 20, en las colonias de Polanco, Lindavista. Es toda esta historia del que también se ha llamado colonial californiano. Pero estamos viendo aquí una fachada que es por demás interesante, la fachada inspirada en la Universidad de Salamanca, pero los nichos, lo que tiene ese nicho central en esa portada, son ni más ni menos a Velázquez, Zurbarán y Murillo. Los tres artistas, y a los lados izquierdo y derecho estamos viendo los tondos, estas figuras circulares, los tondos que representan al Greco y a José de Rivera el Españoleto. Es claro que este sitio, según sus fundadores, iba a ser un sitio para conocer, venerar, estudiar la cultura hispana. Y era un homenaje a California. Entonces, desde la entrada de esta fachada nos damos cuenta de la idea de educar. Aquí estamos empezando con una exposición, quizás la última. El Museo de Arte de San Diego tiene alrededor de 25,000 obras de arte, del arte de todo el mundo. Hay que saber, es un museo enciclopédico, lo cual es muy similar a la mayoría de los museos de este país, de los Estados Unidos, pero hay una devoción por ser, en este caso, verdaderamente ecuménico. Se presentan todas las culturas, todos los siglos, y esto que están viendo ustedes fue la penúltima exposición temporal que se llamó Arte e Imperio, el siglo de oro español, y que la presentamos en octubre del año pasado en Monterrey. Es una exposición que empezó hace un año, se curó en el Museo de Arte de San Diego, porque una de las colecciones de mayor importancia dentro de las 25,000 obras de arte es el arte español, el arte del siglo de oro. Es quizás, junto con la Hispanic Society de Nueva York, la colección más importante de arte español fuera de la península ibérica, con obras del Greco, de Zurbarán, de Murillo, etcétera, etcétera, Goya incluido. Están viendo aquí esta exposición con una curaduría realizada desde el Museo de San Diego, y tuvimos el gran privilegio de contar con el préstamo del Museo Nacional de Historia, y trajimos por vez primera la Sor Juana, que están viendo allí, de Cabrera, que por supuesto nos dio pie para hacer muchísimas conversaciones. Otras de las salas permanentes del museo, expresionismo alemán, otro de los conjuntos muy importantes de la colección. Son colección de colecciones, son ciertos grupos que destacan dentro del Museo de San Diego, y aquí tenemos piezas de Otto Dix, de Klimt, de Schiele, de Auerbach, en fin, es una colección de casi 80 obras de expresionismo alemán dentro del arte del siglo XX. Por supuesto, las salas del arte de la tradición, del arte europeo. El museo, ya he mencionado los artistas españoles, pero también hay obras de Veronese, del Giorgione, Canaletto, Bellotto, siglos XVIII, Raquel Rouge, del siglo XVII, y es una colección amplísima, la de los antiguos maestros europeos. Las salas de Asia representan realmente todo lo que se llama Asia, sur de Asia y el lejano oriente, colecciones de China, de la India. De la India es una colección de más de 1,500 pinturas solamente. 1,500 pinturas, es la mejor colección fuera de la India y ha sido reconocida mundialmente por los especialistas. Se han hecho muchas exposiciones desde mi llegada al Museo de San Diego en distintos países.
tuvimos la oportunidad de trabajar en Quebec, en el Museo Thyssen de Madrid, en el Museo de Antropología, Reina, contigo, que fue una verdadera maravilla llevar a México me parece que era el 2014, 2015, esta exposición de la pintura de la India. Pero aquí están viendo, para que tengan un poco una idea, las salas dedicadas al arte de China en específico, las salas dedicadas al arte budista. Es realmente un privilegio poder tener todos los días esta conversación con tantas culturas, con tantos curadores. Es realmente un goce y un aprendizaje, que es lo que tratamos de comunicar, obviamente, con las distintas audiencias. Importantísimo pensar que en la cabeza de los que trabajamos en el museo está el dirigirte concretamente a esta variedad de audiencias. Una exposición temporal de Louis Kahn, del gran arquitecto, para que se vea un poco la diferencia de exposiciones que suceden constantemente desde hace ya unos años, y proyectos educativos como este llamado Bóvedas Visibles o Bodegas Visibles, en el que decidimos exhibir en estos pseudoplaneros algunos ejemplos de las obras más destacadas sobre papel y que normalmente no se podían exhibir. Grabados de la tradición, desde Durero, Rembrandt, Weenix, hasta, por supuesto, nuestra gran colección de grabados japoneses, no solo ukiyo-e, sino distintas variedades. Tenemos más de 1000 de estas piezas del siglo XVIII, y a la izquierda las piezas de la India. Pero básicamente era sacar estas piezas que no se pueden exhibir por su condición propia. Exposiciones, por supuesto, con Latinoamérica son también constantes. Esta fue la exposición de maestros modernos de la colección Pérez Simón, en donde fuimos parte de un proyecto organizado por la Getty. Tienen ahí, bueno, Botero, Marrayo, Ricardo Martínez, Eusebio Rivera y Frida Kahlo, y se crean todos estos diálogos por medio de los especialistas, los simposios, las series de películas, y arropamos cada proyecto. No solamente artistas tan conocidos como los que he mencionado, sino también tenemos un gran espacio dedicado al arte contemporáneo, el arte de la tradición, como en contraposición del arte de la tradición. Tenemos, por ejemplo, diálogos con artistas como Tim Shaw, que es un artista irlandés cuya obra ha estado en la Tate y que es muy conocido en Europa, pero que nunca había exhibido en Estados Unidos, y estamos haciendo estas exposiciones groundbreaking para Estados Unidos por el grupo de curadores que forman parte del equipo de San Diego. Se llama Beyond Reason. Fue una exposición extraordinaria en la que el artista recrea un ataque terrorista que él fue testigo a los 6 años, y con una serie de instalaciones menciona, por ejemplo, y se cuestiona y nos cuestiona qué es esto del terrorismo. Lo mismo la inteligencia artificial, después en fin, una serie de instalaciones, los secuestros, las injusticias sociales. Nos hemos llevado al Museo de San Diego, que normalmente estaba asociado con el arte de la tradición, a invitar este tipo de diálogos y, por supuesto, avanzar con la lógica de que un museo es un espacio en el que se puede reflexionar y tener diálogos constructivos. También el Museo de San Diego, que es el espacio más grande en la plaza, en el centro de la ciudad, creó programas en los últimos años como este, que se llama San Diego Museum of Art Plus. La idea era una colaboración constante con la ópera, la sinfónica, el ballet, la sinfónica juvenil, las universidades, y continuar constantemente teniendo conciertos. Por ejemplo, aquí tenemos músicos de la Sinfónica que hacen respuesta a esta obra hermosísima de Zurbarán. Pero, insisto, son programas que suceden ya con constancia todas las semanas y que están atados a las exposiciones. Es una coordinación, no es solamente hacer un proyecto o una exposición, sino que seamos parte de este engranaje de la ciudad, y en donde los melómanos, aquellos que quieren ver series de películas o aquellos que están interesados en el jazz, tenemos también un sitio específico para jazz los jueves. Hemos hecho un diseño estructural de cada día, en donde lo que hemos logrado es, por supuesto, ampliar esas audiencias y servir los distintos gustos y las distintas afinidades. Se trata de las afinidades electivas, conversaciones de libro,
pero por ejemplo, los espacios que suceden en la fachada del museo. Invitamos a toda la comunidad, dependiendo de la exposición. En el caso de maestros latinoamericanos, la colección del siglo XX que mostraba yo antes, invitamos a todos los artistas chicanos a realizar graffiti, a realizar respuestas al arte mexicano, y tuvimos, por un ejemplo, 1,500 personas en las salas del museo, en las escaleras, perdón, del museo. Pero si el tema es la India, es el Diwali, es el Festival de las Luces, hablamos con las comunidades de la India, las comunidades persas. Hay que recordar que San Diego, California, por supuesto, pero San Diego es un sitio multicultural. Nuestro lenguaje no es ya solamente concentrarnos en una lectura cronológica del arte, o si somos el Museo de Arte Moderno o el Museo del Arte Mexicano. Se trata de hacer algo transversal en donde la comunidad persa, como un ejemplo, hace su Meregan, su festival persa, en el Museo de San Diego. Y lo mismo, el grito, en septiembre, por parte del Consulado Mexicano, se celebra aquí. Es muy importante para mí, para la colección, para la naturaleza del espacio, poder tener esa presencia global y esa presencia que nos permite crear estos diálogos. Bueno, aquí tengo un poco se adelantó estas imágenes. Es que sigues un poco los programas que siguen. Ana de Alvear, una gran artista de Cuenca, que hace esta serie de las galaxias y estudiando cómo estamos afectando los medios ambientales. Estos son dibujos. Después exposiciones de fotografía, lo mismo, donde vamos a ver obras de Cartier-Bresson o de Eisenstadt. La colección de fotografía, por ejemplo, de San Diego, del museo, ya lleva más de 3,500 fotografías, y nos preparamos para recibir este proyecto que se llama de Cranach, Tiziano y Veronese. Entonces es una combinación, insisto, entre siglos, pedazos de espacios, diálogos y lo mismo simposios. Aquí están viendo ustedes, por supuesto, la diversidad, que es lo que me interesaba un poco mostrarles. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo operamos? Básicamente, ¿cómo juntamos fondos para operar? ¿Cuál es la organización de un museo americano? ¿Cuál es la diferencia con los museos europeos o los museos latinoamericanos? Los museos norteamericanos tienen un patronato, y un patronato como órgano de gobierno. Es un patronato que decide la normatividad, y es quien rige y vigila los fideicomisos y las economías de una institución. Tiene mucho que ver con corporaciones, con iniciativa privada, pero también tenemos que tener esta presencia de fondos que son estatales o federales. Por ejemplo, federales, me refiero a National Endowment of the Arts o National Endowment for the Humanities, o estatales de la California Association and Communities, pero son mínimos. Hay que hacer una gran diferencia. La mayoría de los fondos, es decir, los fondos de nivel federal o estatal, público, que ayudan al museo, que apoyan en esto, ni siquiera llegan a ser el 20% de una operación. Entonces, tenemos que inventar mecanismos, por supuesto, para poder traer fondos. Mecanismos que son por eventos como lo que mencionaba, series de películas, entradas al museo. Hay un costo por todo este tipo de actividades y, sobre todo, donaciones. Es muy importante que se comprenda que la mayoría de los museos norteamericanos, con excepción de Smithsonian, Washington, D.C., que tenemos el gran conjunto de museos federales, operan con filantropía. Esto es la donación de individuos que lo mismo crearon los museos en sus inicios y son quienes donan, por supuesto, con incentivos fiscales que están bien establecidos, con reglas de juego que están desde sus orígenes, pero hay que, de todas formas, estar trabajando con ellos. No es un asunto fácil. Me encuentro con muchas pláticas de México, de otros países, en el que me dicen, es que allí todo el mundo aporta, pero tienen que recordar que Estados Unidos tiene una gran cantidad de non-for-profits, de charities que se llaman, y todo el mundo, la ópera, la sinfónica, los hospitales, las universidades, están viviendo con el mismo modelo. Entonces hay que presentar los casos y hay que hacer evidente que la cultura o el museo necesita este tipo de apoyo. Aparece aquí una de mis imágenes favoritas de este momento.
Y sonreír en estas épocas es ya de por sí, como yo digo, un triunfo. Tener la capacidad de sonreír cuando nos avisan en un 14 de marzo que hay que cerrar todos los museos y que no puede venir nadie a trabajar y viene una orden estatal. Pero más que la orden estatal, estamos viendo lo que sucedió en China, lo que sucedió en Francia, lo que pasa en España. Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, y ese proceso cómo se va dando. Teníamos que estar listos, aunque nunca se está realmente listo para esto, pero aquí hubo una gran rapidez y una reacción positiva en cuanto a cerrar el museo. Esta imagen es la pequeña pastora de William Adolphe Bouguereau, el gran artista pompier francés, muy importante y multipremiado durante su vida y después, por supuesto, criticado y olvidado tras el surgimiento de las vanguardias del siglo XX, pero la hemos puesto comme il faut, como debía de estar, para expresar esta tranquilidad de que estamos conscientes de que hay que tomar ciertas previsiones, precauciones. Lo más importante, como decías, Adriana, y me gustó mucho tu introducción porque efectivamente es cómo aprovechamos este momento para que un equipo de 140 personas que trabajamos en el Museo de Arte de San Diego pueda tener la tranquilidad y la capacidad de aparecer con ideas creativas, de hacer, yo les decía a mi equipo, este es el momento en el que quiero escuchar ideas, pero sobre todo que no nos arrepintamos ya que regresamos a trabajar. Vamos a estar quizás guardados un mes, 2 meses. Acuérdense, empezamos el 15 de marzo, o sea que esto ha continuado, pero han creado imágenes como esta que acaban de ver ustedes. Pero también empezamos con lo que todos ustedes han escuchado, porque ahora todos los museos lo han hecho, que es el famoso museo virtual, el museo en línea. Hicimos distintas actividades, estamos haciendo constantemente una página de internet, unas plataformas que se han llenado de programas, de proyectos, y empezamos hace ya bastante tiempo con esa plataforma, con esa realidad virtual. Nuestro museo está todo en línea, hay capacidad, si ustedes bajan el app de San Diego Museum of Art, es gratuito y pueden recorrer las salas, hay recorridos virtuales, hay diálogos. Teníamos ya eso hace 5 años, distintas modalidades. Entonces, lo único que hicimos fue alimentar, por supuesto, la presencia virtual y empezamos con esto que habrán visto mucho, muy temprano en marzo, con invitar al público a vestirse y replicar o jugar con las imágenes icónicas del museo. No sé si se puede ver a Diego Rivera ahí a la derecha, pero lo menciono, por supuesto, con mucho cariño. Diego Rivera, las manos del Dr. Moore, esa obra que se pintó para un cardiólogo en Los Ángeles y que es parte de nuestro museo desde los años 50. También tenemos las piezas que se llama Un Minuto. ¿Cuánto quieren saber de una obra? ¿De quién hemos hablado solamente en este momento? De Toulouse-Lautrec, de Bellotto, de Sánchez Cotán. Tenemos una cosa que se llama Un Minuto para una obra de arte y los curadores con sus piezas pertinentes, el de arte europeo, la de arte islámico, la curadora de arte del este de Asia, hacen un minuto para que en un minuto ustedes puedan disfrutar y aprovechar de cada una de las obras. Esto lo estamos haciendo también de forma muy estructurada y ha tenido un éxito rotundo. ¿Quién no tiene un minuto para aprender del Giorgione? Tenemos este ejemplo diseñado por el propio equipo, lo cual creo que es fundamental, darles alas a los equipos para que ellos sean quienes escriben y publiquen, por supuesto, todas estas ideas, hasta actividades de distinta índole. Ahí está un libro que publicamos, un libro infantil que se llamaba Mitos, Ángeles y Mascaradas. Ahora que estamos hablando de mascaradas y de máscaras, un poco a divertirnos con los públicos, que son, en fin, talleres desde manualidades hasta el gran ejemplo de la creatividad artesanal, manual, que les va a llamar la atención y que quería yo mencionarlo aquí. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo son las galas? ¿De dónde viene la gran...? Porque no puede sobrevivir un museo con un costo obviamente tan, razonable para los Estados Unidos. Nosotros tenemos un boleto muy razonable y desde mi llegada, pero aproximadamente hace 6 años, se instituyó que los jóvenes no pagan. De 17 años y menores no pagan la entrada y los estudiantes de universidad
tienen un precio con un importante descuento. Y ustedes dirán, eso es normal en México, es lo lógico, los domingos no se paga y tenemos todos estos tipos de alicientes para poder ir a un museo. No es el caso en Estados Unidos. A mí me tocó hacer todo un cambio, juntar fondos para suplir ese ingreso, pero ya quedó establecido que los jóvenes pueden venir y hay la noche para los jóvenes y la noche para los jóvenes de universidad o los jueves de los adolescentes. Ha sido toda una labor porque, insisto, mi intención era que la ciudad se apropiara del museo. Sí, recalcar su presencia en el extranjero a nivel nacional, pero que la ciudad de San Diego sintiera que este era un espacio para todos, diversificar audiencias, pero no solamente, cuando digo diversificar, me refiero a todo, orígenes étnicos, posibilidades económicas, edades y sobre todo las edades. Y este juego de diversificación me ha costado... me ha causado un gran placer, porque no solo es la gente que nos visita, sino es a nivel del board. No mencioné que tenemos alrededor de 40 miembros del board, que había también que diversificar. Y están viendo una cosa que se llama Art Alive. No podía dar esta mini plática sin mencionar una de las tradiciones más grandes de San Diego, que me llamó mucho la atención porque no lo tenemos en México, ni en muchos países en los que haya yo trabajado, es el diseño floral. Distintos floristas se inspiran en las obras de arte y crean sus arreglos. Esta es la gala en San Diego, donde estamos, en muchísimos museos de Estados Unidos, y no solo museos, sino ópera sinfónica, teatro, La Joya Playhouse. Siempre hay una gala. Gala quiere decir que estás haciendo fundraising, estás juntando fondos, por lo tanto, esa noche pagas y sabes que estás apoyando a tu institución X o Y, los hospitales, las universidades. En el caso de nosotros, las galas, yo quería que eso, en lugar de ser una gala, se convirtiera en una fiesta de la comunidad y otra vez que se abriera. Y convierto un evento que ya tiene 40 años de tradición en San Diego y que fue el primero que en Estados Unidos se crea con esta idea de diseñar flores en respuesta a las imágenes. Se crea 4 días seguidos de fiesta. Entonces, hacemos la gala sentados en las salas con smoking y muy uyuyuy para 100 personas y después viene la gran kermés nocturna en la que vienen 2,000 personas y luego viene el sábado y el domingo en la que todo el mundo se pone sus tenis y a contemplar el museo y todas sus 20 salas llenas de flores. Los boletos varían obviamente y durante esos 4 días puedo decirles que conseguimos un récord de 15,000 personas que vienen en 4 días al museo y hacemos un promedio de consecución de fondos de $1,5 millones en 4 días. Entonces, se convierte en el evento en el que sí vas y miras las obras, te diviertes y haces algo totalmente peculiar. Escoges tú si te gusta la gala, si te gusta bailar o simplemente vas de forma anónima con tus tenis a ver los cuadros el domingo por la tarde. La idea es que este año, el momento que cierra, justo que viene el 15 de marzo, nosotros estábamos por inaugurar esta gala en abril. Siempre es en abril y siempre sucede en la misma época para celebrar la llegada de la primavera. ¿Cómo haces para un evento que planeas durante 360 días? Nos toma un año llegar a este evento y por supuesto, cancelarlo. Entonces, ha sido lo que decide el equipo es hacerlo virtual y continuar con este tipo de diseños. Diseños que, para mi sorpresa, más de 250 personas se inscribieron y empezaron a compartirnos sus objetos, sus diseños florales de niños, adolescentes. Es una fiesta ya tan sentada en San Diego, tan respetada, tan abrazada por mucha parte de la comunidad. Les digo, 15,000 personas en un museo aquí en San Diego son números muy grandes. No son los números de la Ciudad de México, son números de San Diego y realmente fue impresionante. Y allí tienen una obra de Goya, nuestro gran marqués de Sofraga, que es una de mis piezas favoritas porque además este hombre es el fundador, el abajo firmante de la Academia de las 3 Nobles Artes de San Carlos en México. Este señor, el marqués de Sofraga y duque de la Roca, que es nuestro gran Goya de la colección permanente, o la bellísima bailarina de Degas. Entonces, son piezas en las que
Pueden ver ustedes que ya tomamos la plaza, es la plaza completa, ya no es una cena como cuando llegué aquí hace 10 años, sino se toma completamente la plaza de Balboa. Pero esto es virtual. La gente respondió y lo que hizo fue enviar sus donativos, lo cual me conmueve de una forma. Aquellos que habían comprado sus boletos para venir no nos pidieron de regreso el dinero, sino que al revés, se suman a la causa para evitar justo lo que tú dices, Adriana, del que los museos están en riesgo de cerrar. Yo creo que esta respuesta de la comunidad, si no te emociona, es que estás muerto. Pero para mí fue una delicia hacer un llamado a todos aquellos que ya habían pagado sus entradas, reservado sus espacios. Estábamos a menos de un mes de tener esta gran fiesta y este gran evento, que nos siguieran apoyando y preparándonos para el próximo año. Todo esto que ven aquí son los links, son distintas formas de disfrutar el museo. La presencia es fundamental, la conversación, obviamente con los equipos, el equipo de todo mi staff, tener la rutina o intentar lo que es una rutina, es esa conversación de qué están pasando. Y me preguntan mucho, ¿cómo haces para que, obviamente, tu equipo, no, hay muchas formas, puede haber depresión, puede haber tensión, puede haber angustia, o también decir qué voy a pasar, me voy a quedar sin trabajo, que es lo primero, lo elemental. Como decías, Adriana, ¿qué va a suceder con las exposiciones que ya estaban planeadas? Teníamos un verano en el que venía Rembrandt, teníamos una exposición planeada hace 3 años y medio que estaba totalmente dedicada a Rembrandt, con obras de Boston, del Fine Arts de Boston, y teníamos obras del Rijksmuseum, unos autorretratos que venían del Museo de Ámsterdam, por supuesto, donde está la gran colección de Rembrandt, y teníamos también una exposición de grabados y dibujos de Rembrandt. Se tuvo que posponer porque nuestros colegas pensaron que no era posible. Ellos no podían estar listos para mandar sus piezas ahora en mayo, que se abría la exposición, hace 2 meses. Lo mismo Georgia O'Keeffe y Henry Moore. Estamos haciendo un proyecto con los curadores especialistas en Henry Moore y Georgia O'Keeffe, un diálogo bellísimo, y las coincidencias entre estos dos grandes artistas del siglo XX que tenían sus modos de inspiración, nunca se conocieron. Sin embargo, las analogías son preciosas. Es un proyecto que Anita Feldman, que es mi Deputy Curator, es la gran especialista de Moore, empezó a trabajar, y ya teníamos 4 museos en Canadá, el de Montreal, Reina, el de Montreal, de Beaux-Arts, teníamos el Museo Phillips en Washington, y nos dice de UK, la Fundación Moore, lo sentimos, no podemos, we cannot deliver. No podemos porque hemos tenido que perder muchos empleados. Aquí sí están hablando de lo que ha pasado para otros colegas. Pues rápidamente hubo que improvisar. Es el reacomodo, la reingeniería, y pospusimos ese proyecto para dentro de 2 años y a calcular cómo se maneja esta incertidumbre. Trabajar sobre incertidumbres, trabajar sobre desconocimiento, es un juego que yo le vuelvo a decir a mi equipo, es aquí donde tenemos que tener pasos firmes, y así como nos han demostrado la comunidad que nos apoya, así nosotros tenemos que mantener la calma. Y apareció la exposición que les mostré al principio, que es de Tiziano, la Bember Collection, una exposición de Toulouse que viene, pero fue un arreglo casi milagroso de hace un mes. Normalmente los museos, como ustedes saben, y como trabajamos siempre, se hacen calendarios con 3 y 4 años de antelación. Publicaciones, simposium, vienen acompañados de conciertos. Nuestras planeaciones no pueden ser overnight, no son improvisadas, y sin embargo, este es el momento de adaptarse. Y comentarles simplemente que, pues, que ha sido un goce total estar aquí 10 años, ver los resultados, ver el proyecto de adquisiciones. El museo ha adquirido piezas de excepción estos últimos años, piezas tan importantes como Lucas Cranach o como John Singer Sargent, y esto ha sido el despertar de un sitio que históricamente es muy importante, pero que le hacía falta esta viveza, este despertar, como digo yo. Y bueno, pues eso ha sido, Reina. Vamos así, tenemos planes para regresar al museo, no es oficial, pero estamos ya, nuestro gol es abrir el 1 de julio, y estamos ya obviamente con todo el sistema de sanitizar y de cuidado específico, controlando las entradas,
en fin, y colaborando mucho con mis colegas aquí de la ciudad, porque imagínense lo que son conciertos, sinfónica, teatro, es un escenario muy, muy distinto y están sufriendo bastante, porque allí sí lo de la sana distancia es un poco más difícil. Pero bueno, aquí lo dejo, Reina, y estamos no hay aquí ninguna fórmula mágica, estamos trabajando día a día para adaptarnos. Y hay que tener esta capacidad de adaptación, pero claro, basada en el sustento de lo que se ha trabajado aquí ya en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Rox. Realmente, híjole, ahí verás comentarios muy interesantes, ¿no? Pero nos preguntaban justamente eso, ¿no? Si pudieses hacer un poco énfasis en el comentario de lo que viene. Tú nos mencionabas, parece ser que ya el 1 de julio puedes abrir tu museo, ¿no? Y eso exactamente, ¿cómo planeas esta estrategia de apertura cuando pues evidentemente todo esto es nuevo? Es decir, no hay un precedente para decir, claro, vamos a poner el protocolo de sanitización B43, no existe, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo haces eso para que en un momento dado puedas tener establecidos estos protocolos de control para que la gente pues pueda tener confianza de asistir a un lugar y pues estar con seguridad, ¿no? En el sitio, y bueno, que también la gente de ahí esté protegida. Eso, que esto es un reto y es una oportunidad. ¿Cómo lo enfrentas, Roxana? Sí, pues exactamente lo que dices. Nos estamos enfrentando con muchos, por supuesto con problemas, pero los más importantes es la confianza de la gente. Exactamente, tienes los extremos. Hay personas que debido a ya los 3 meses de confinamiento ya están desesperados, ya quieren salir con cualquier pretexto. Las playas aquí en California se cerraron, como sabes, hasta hace un mes apenas empezaron a abrir para que la gente pudiera salir a caminar. Hubo restricciones muy serias que se tomaron muy a tiempo, yo te debo de decir, y que permitió que no estuviera tan grave. Obviamente que es grave, pero no nos afectamos igual que la costa este, Nueva York, New Jersey. Estábamos viendo, el gobernador de California estaba pensando que para allá íbamos debido a tantas mezclas, vuelos y diferencias que hay en estas dos costas, ¿no? Esta apertura. Se cierra todo y la verdad es que ha habido mucha civilidad, te diría yo, porque la gente ha respetado este tipo de medidas. Pero entonces tienes aquella población que ya quiere salir, quiere irse, que ya, imagínate desde los college, los jóvenes que estaban por entrar a la universidad, los el prom ahorita, los que se estaban graduando en junio, toda esta generación está ya ávida por salir. Cualquier cosa que hagas ya dicen por favor, ¿no? Y estamos observando lo mismo a todas las personas de la tercera edad, las personas mayores, que es una gran población también, hay que decirlo, de San Diego, y que también forman parte de los voluntariados de nuestro propio museo. No hable de las docentes, que tengo alrededor de 70, y si bien no es la mayoría que sean de más de tercera edad, pero en realidad podría ser el 70% de esos 70 docentes. Entonces, ¿cómo manejas las distintas psicologías? Yo creo que nosotros no tenemos más que seguir las guidelines, los lineamientos que marca la ciudad, que es, te guste o no, y sea motivo de debate o no, hay que tener la famosa máscara o tapabocas, que es nuestra palabra en español. El tapabocas, hicimos ya varios con imágenes del museo, hay todo un asunto de marketing detrás de esto también, y por supuesto con las estaciones de alcohol, para las cosas básicas, sabemos que hay que lavarse las manos y controlar las entradas. Cuando yo te decía que 15,000 personas cruzan mis puertas, las filas que están, esto no se puede hacer ahora. Nos han dado un límite de 200 personas, 250 máximo en el espacio que tengo. Es muy distinto a las actividades que suceden en mi jardín de esculturas, que no proyecté imágenes, pero hay actividades en el jardín de esculturas que son obviamente afuera, son al aire libre, a las salas que son de menor tamaño. Entonces vas rigiéndote. Hay todo un task force, un comité, Reina, que está trabajando hace ya desde el principio, 2 meses, yo te diría, tenemos 3 meses fuera, pero tienen 2 meses analizando exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a checar temperatura a la entrada, ya sabes, con infrarrojos, pero todo esto se ha venido planeando desde hace ya 2 meses. Y otra historia es cómo la gente va recuperando la confianza.
Esa es la otra parte. Todos los métodos que se tengan que hacer, controlar entradas, civilidad en cuanto a la distancia. Lo hemos visto en los supermercados, hemos vivido esto porque la gente ha tenido que seguir saliendo a farmacias, a supermercados y cómo se ha ido controlando. Pero en el tema de museos yo lo veo como una gran oportunidad, un respiro, un momento de goce, un momento de disfrute para las exposiciones que vamos a presentar y justo aprovechar para tomar un break de esta tensión. Entonces, es lo mismo. Y técnicamente todo ordenado, siguiendo las guías de la ciudad, los horarios controlados si tú quieres, pero por el otro lado, dar la confianza estando ahí. Ya se va sabiendo más o menos cómo está el pico, la curva, cómo se ha controlado y para eso ya estamos casi 90 días observando esto. Entonces, te digo, haciendo lo que todas las instituciones están haciendo. Claro, Rox. Aquí me gustaría también pues invitar a la audiencia. Yo imagino que esta gran exposición que nos has dado, ¿no? Que realmente nos hace pensar tal vez en puntos comparativos de lo que va a pasar en México, de lo que se viene para acá. Acá no hemos oído todavía para cuándo empieza a pensarse en abrir los museos. Entonces, pues eso, yo quisiera invitar a la gente que nos está escuchando, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, queja, felicitación, lo que quieran, pues adelante. Hay dos formas para hacerlo, ya sea que levanten su mano a través de propio Zoom, en la parte de participantes hay una pestañita que nos permite levantar la mano, y la otra es también que a través del chat, si alguna persona no quiere participar directamente, pero quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, pues lo podemos hacer a través del chat. Adriana tenía una pregunta para ti, Ros. Pues iba un poco en razón de las lógicas de exposiciones, ¿no? También algo de lo que se empieza a vaticinar un poco, no a manera de resignación ni de condena, sino como probablemente un nuevo paradigma, el hecho de que quizá la noción de estas grandes exposiciones que reúnen obra de titipuchal de lugares se vuelva, al menos ahorita en esta primera etapa de vuelta a la normalidad, pues sumamente difícil, ¿no? Por todos los riesgos, la logística que eso implica, y que quizá eso también invitara a que las instituciones se vuelquen cada vez más hacia sus propias archivos, colecciones, etcétera, y también de alguna manera dar luz a lo que tienen ya en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si también sea algo que ustedes han puesto sobre la mesa, porque claramente también está eso como punto. Así es, Adriana. Y como decimos aquí, all of the above, ¿no? Porque, de acuerdo, es muy difícil, lo acabo de comentar, con las dos pospuestas, una cancelación, la de Rembrandt, que venía de Boston y de Ámsterdam. Eso fue un asunto muy complejo porque era en medio de esta crisis. Pero también tenemos el asunto de Georgia O'Keeffe y Henry Moore, que venía de múltiples destinos. Eran demasiados préstamos y el máximo prestamista, que era la Fundación Henry Moore, decide que no puede cumplir, ¿no? En este caso, tienes que pensar efectivamente que no es el mejor momento y vamos a no hablar en este momento de recursos. No quiero hablar de recursos económicos, sino simplemente de staff, simplemente de vuelos aéreos y todo esto que viene. Pero el Museo de Arte de San Diego, como premisa, tiene esta combinación de exposiciones. Siempre miramos a la colección permanente, tenemos 25,000 obras, como mencionaba yo, China, Japón, papel, Toulouse-Lautrec, impresionismo francés, expresionismo alemán. Entonces, utilizamos como centro nuestra colección para investigarse, para partir de ella y hacer una magna exposición, si es el caso, o formar parte del escenario internacional. Aquí dejé de lado, porque pensé que ella es un tema muy conocido, Reina, nosotros constantemente hacemos exposiciones que viajan por el mundo, constantemente con las obras del museo, ¿no? O hacíamos, vamos a hablar pre-COVID, ¿no? Esto es lo que teníamos, y asociaciones con otros museos, porque es la manera de, por supuesto, abatir costos, entre otras de las razones, ¿no? Pero hacer exposiciones dossier, hacer, por ejemplo, no mencioné a Colleen Smith, un artista
African American, que es de Chicago, que está espectacular, una instalación que justo se instaló el 14 de marzo y que se iba a abrir y quedó cerrada. Y está inspirada en la obra de Sánchez Cotán, nuestro bodegón, famosísimo, y ella se inspira en el vacío. Es una artista que toma toda la sala de retrato, la que está en la sala número 18, arriba, en la segunda planta, y ella hizo esta instalación, este pensamiento sobre el vacío que deja Sánchez Cotán. Entonces tienes una obra, un artista. Tienes las obras sobre papel, que por supuesto es revisar tu propia colección. Cuando hablo de estos números, 1,500 piezas de la India, pues habrás hecho exposiciones de 100 o 120 obras, pero hay mucho que revisar allí. Tenemos otro ejemplo, una pequeña exposición que se llama The Elephant is in the Room, que está justamente basada en la imagen de los elefantes en la pintura mogul. Entonces, ¿qué representaban? Que todo, pero esto nunca se había tomado desde esa perspectiva y es una pequeña exposición con 15 obras del museo. Entonces vamos haciendo esta mezcla. Si son las pintoras mujeres, si es la pintura clásica, si es debido a la naturaleza de nuestro museo, hacemos esta combinación. Vamos sincopando, como en la música, los tamaños. Pero evidentemente presenté una exposición de fotografía que va a estar espléndida y ya estaba programada porque era un impasse de la gran exposición de Rembrandt que venía. Rembrandt se cancela y queda la de fotografía, no que sea menos importante, pero es utilizar tus propios recursos para poder hacer esos diálogos. Entonces sí, como en todo, el secreto está en mezclar y hacer esos justos balances. Gracias, Roxana. Aquí, bueno, tenemos un poco en incógnito, pero nos acompaña nuestra querida Débora Holz, con Trilce. Y Débora Holz nos escribe, a ver si se anima a preguntártelo directamente, si abre su micro y lo pregunta, pero si no, yo con mucho gusto. Nos dice Débora, increíble trabajo, Roxana, el reto es inmenso, la estrategia virtual de sanitización, etcétera. ¿Qué pasará, nos dice, con estas cancelaciones internacionales? ¿Las vas a recorrer? ¿Las vas a mover? También nos dice aquí Adriana Palacios, gran trabajo, Roxana, gracias por tu tiempo. Te preguntan, ¿cómo se regulará esto? ¿Qué lineamientos siguen o cómo ligan lo contemporáneo con las obras clásicas que ya tienen? Digo, son como varias preguntas que te voy leyendo para que pues, tú nos des tu respuesta. ¿Cómo se ordenará el flujo con estas exposiciones tan taquilleras? Sí. Esas son las preguntas que ahora tenemos. Ok, son varias preguntas, efectivamente. Gracias, Débora, y saludos, Qué gusto verte, caramba. Ya espero verte en persona, un día de estos muy pronto, pero muchos saludos y gracias por estar aquí. Los lineamientos, repito, los lineamientos de la ciudad, somos parte de la creación de los lineamientos. Hay un grupo que se llama BPCP, que es el Balboa Park Collaboration. En el parque en donde está el Museo de Arte de San Diego hay 17 instituciones culturales y todos los directores y los CEOs nos reunimos para planear este tipo de estrategias. Esto viene sucediendo desde el día que cerramos. Es así. Y la ciudad y el mayor de la ciudad, siguiendo los lineamientos del gobernador, haz de cuenta, tiene que estar en coherencia. Vuelvo a repetir, muy sencillo, ¿cuánta afluencia puedes recibir en cierto espacio por metro cuadrado? Es decir, si tú eres un pequeño museo, el Museo de Fotografía o el Museo de Arte Folk del Mingei Museum, tienes mucho menos espacio que si tienes la sala abierta donde tenemos nuestros Henry Moore, por ejemplo. Entonces tiene que ver con eso. Lo mismo, todo el mundo está siendo obligado a entrar con tapabocas. Esto es, te guste o no te guste. Todo el mundo tiene que pasar por la medición de temperatura, te guste o no te guste. O sea, hay ciertos lineamientos que van más allá, pero que fuimos parte del Task Force. Hay un Task Force que es un grupo coordinado. Aquí lo importante, como siempre, es que hay una coordinación entre todas las instituciones y con la ciudad. Esa es para la respuesta de los lineamientos de flujo. Y alguien dijo exposiciones taquilleras. Aquí todas las exposiciones, desde hace ya mucho tiempo, desde hace ya muchos años, son taquilleras. Tenemos ya una afluencia de casi 500,000 de visitantes en el Museo de San Diego al año y por lo que he trabajado toda mi carrera, no solamente en San Diego, pero desde hace mucho, es justo crear un nicho
en el que tú sabes que la próxima exposición que vayas a ver, sea taquillera o no conozcas el nombre, como Colleen Smith, que los invito a buscarla, esta artista African American, porque vamos a abrirla, o Nick Phelps, no los conoces, pero los vas a ver. Todo mundo ya sabe el camino. Vamos trabajando para, si tu preferencia es el arte clásico o el arte de Asia o los grabados ukiyo-e, sabes que vas a encontrarlo. Hay un nicho para ti y es lo que yo he intentado, pero con gran seriedad, porque los creadores de este museo hicieron eso. A lo mejor no te gusta el arte Celadón de Corea, pero están las salas para eso y tú sabes, tú escoges qué tipo de visita. Y si eres un adolescente o alguien que no te gustan las visitas de la tradición, tienes todas las visitas virtuales, tenemos los iPads y la tecnología que tienes llegando al museo para hacer otro tipo de visita. Puedes estar más interesado en los marcos, si los marcos son originales o no. Ha habido un gran diseño educativo y es algo que, como empezamos la plática con Adriana, esto es para el público. Estamos tratando de dar todas las herramientas para que nada te evite disfrutar y además sentir que estás llamado. Las cédulas todas son bilingües, quería yo decir eso, que es muy importante. Estamos en la frontera con Tijuana. Esto es el principio o el fin de México, pero y el principio de Estados Unidos, si quieren. Somos una frontera. Todo el museo está en español y en inglés. Todo, no solamente las exposiciones nuevas, todas las salas. Y también tenemos en las salas de Asia, por supuesto, mandarín. Gracias, Rox. Aquí tenemos el comentario que te hace Gabriela Eugenia López. Dice, felicidades, Rox. Me encanta escuchar lo que has hecho en el Museo de Arte de San Diego. Abrazos. Después nos comenta Lisette. Felicidades, Roxana. Me encanta lo que haces en el museo. Ojalá te des una vuelta al Museo Nacional de la Revolución, donde trabajamos. Saludos. Y aprovechando estos comentarios, a mí me gustaría que nos platicaras un poco, y lo hemos comentado, ya lo mencionaste también en esta plática que les habíamos comentado, que tenemos en nuestro canal de YouTube, y para todas las personas que no entraron desde un principio, si ustedes gustan entrar al chat de esta conversación, ahí pusimos el vínculo a nuestro canal de YouTube, Revista Antidogma, donde tenemos una muy nutrida entrevista que le hicimos a Roxana y que nos platica muy bien a bien cómo funciona el Board of Trustees, el patronato, cómo se hace todo este acopio de fondos, que pues es información súper interesante para poder entender desde este lado pues las estrategias justamente para sobrellevar un museo con un presupuesto tan alto como es el caso del Museo de Arte de San Diego, y con la participación del sector privado justamente, donde hay una educación, y a mí esto me impresionó en los años que tuve oportunidad de trabajar contigo allá en el Museo de Arte de San Diego, y era ver cómo desde pequeñitas y pequeñitos les enseñan y les infunden esta cuestión de los donativos y de cómo hacer programas para justamente entre la colectividad poder sostener el arte y la cultura, sobre todo, ¿no? La importancia que se le da en ese sentido al arte y a la cultura. Entonces ahí me gustaría que nos platicaras un poco, porque lo hemos comentado, lo platicamos en esta entrevista y decíamos, de pronto en México no logramos entender por qué, por ejemplo, un museo de México no tiene esta posibilidad de cobrar una tarifa de préstamo por las obras que se van a otras exposiciones al mundo entero, siendo que justo tenemos un acervo tan vasto, ¿no? Nos pasaba en el MUNAR, en el Palacio, bueno, obviamente en San Carlos, ¿no? Cuando tienes todas estas colecciones y esta posibilidad, pues de generar esta reciprocidad, pero México no tiene contemplados en sus reglamentos la posibilidad de cobrar las tarifas de préstamo, por ejemplo, por la salida o por la presentación de sus obras en otros lugares, ¿no? Y muchas veces, digo, evidentemente la exposición de la India que vino acá a México, tú lo mencionabas, al Museo de Antropología, que fue en 2013, y justamente esa exposición que evidentemente pues le deja fondos al museo, ¿no? La exposición la llevas al Thyssen-Bornemisza, se va también al Museo de Bellas Artes de Quebec, etcétera. Hace toda esta
itinerancia y puedes tener la obtención de fondos que en México pues no se está haciendo, ¿no? Entonces aquí a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué consejo tú podrías dar? Es decir, tú que estuviste al frente de estas administraciones de los 3 más grandes museos de Bellas Artes, ¿no? ¿Qué consejo tú podrías dar? ¿Cuál sería una opinión que tú podrías establecer sobre estas posibles vías que ahora, habida cuenta de estos grandes retos, pero insisto, hay que ver también en las oportunidades, ¿qué podrías tú aconsejar en este caso con esta correlación que podemos tener? Pues mira, por supuesto que estuve al frente de museos, como sabes, fueron 20 años de trabajar allí, no fue poco, son 2 décadas. Y sí te puedo decir que hay un gran talento en México. Yo creo que adentro de los museos hay un talento espectacular. O sea, nosotros durante mi estancia en México, que es mi formación, que obviamente eso hay que mencionarlo, hicimos lo mismo. Mandamos exposiciones a viajar a Ferrara. Rubens y su tiempo, cuando fue jurada para el Museo de San Carlos en el año 98, 99, viajó a Italia y se consiguieron fondos para eso. Las colecciones del Museo de San Carlos las llevamos a Valencia. Hizo una curaduría Pérez Sánchez. O sea, se daba esto y se cobraba un fee por llevarlas. Había este mecanismo. Te estamos hablando de mi estancia en San Carlos, que son los principios del año 2000, ¿no? Entonces, lo han hecho otros. Yo no sé por qué habría de dar consejos, quizás sería simplemente recordar que estas cosas ya han sucedido. Tenemos patronatos fabulosos que funcionaban. Yo te hablo del patronato, por supuesto, en San Carlos, el patronato en el Munal cuando estuve, la Sociedad de Amigos del Palacio de Bellas Artes, que nos tocó hacer Magritte. Si no hubiera sido por Sociedad de Amigos y donativos que conseguimos, no se hubiera podido hacer la gran exposición de René Magritte o otros proyectos como el Greco, que trajimos con la exposición de SEASEX, con la presencia de las conmemoraciones españolas, toda esta retrospectiva que vino. En fin, siempre hay que trabajar en los dos niveles. Yo creo que es la combinación, es el balance de los fondos federales, pero también las iniciativas privadas. Pero no es que es su obligación apoyar. Yo creo que hay que dar los incentivos correctos para que la iniciativa privada pueda participar. Es decir, te lo menciono, aquí en Estados Unidos, todo eso está desde los orígenes. Si tú haces un donativo, tienes directamente una deducción de impuestos, porque hay una categoría que se llama charity o non-for-profit y todo un establecimiento que te permite que ese dinero se deduzca de tus impuestos año con año. Están ligados incentivos fiscales con donativos. Por otro lado, por supuesto, la generosidad, la filantropía, es algo que hay que desarrollar, pero que todos mis 20 años a mí me tocó ver esto, ejemplos menores, mayores, negociaciones de un tipo del otro. No veo por qué no va a continuar, Reina. Ya han pasado muchos años, todos los museos del mundo, habiendo trabajado en casi todos los continentes, a estas alturas ya 30 años después, te puedo decir que hay que combinar los modelos. Francia, vamos al caso de Francia, que es por excelencia el país que trabaja con fondos del Estado. Está creado el Estado para eso, o España. Ellos ya empiezan hace tiempo a cobrar fondos para crear un museo en Abu Dhabi, por ejemplo, o para enviar exposiciones a viajar, sean exposiciones del Pompidou o you name it, ¿me entiendes? De cualquier museo. O sea, se empieza, no es que vas a abandonar tu responsabilidad como Estado, la cultura tiene que estar, por supuesto, soportada por el Estado, porque es desde el inicio, es el génesis, la cultura es un derecho para todos. Esto lo hablo mucho de este lado cuando pienso en la gran diferencia de los museos americanos o los europeos o latinoamericanos, que están más cerca de los europeos que de los americanos, norteamericanos. Pero entonces es esa combinación. No puede ser solamente iniciativa privada, no puede ser una empresa, porque no puede serlo, aunque estamos obligados a operar así para conseguir fondos, que es lo que tengo que hacer muchísima parte de mi tiempo aquí, pero también el respeto a lo que representa a nivel Estado, a nivel nación, a nivel grandeza histórica y la parte ya más filosófica de la importancia que tiene lo que tú puedes ver y aprender del otro teniendo un museo como debe de ser. Claro, pues gracias. Aquí te pregunta Daniela Mar, una alumna de la Universidad de la Comunicación,
que dice, ¿qué estrategias implementarán para propiciar la recaptación de público? Y también tenemos la pregunta de Daniela González, exalumna de la universidad, ella es gestora cultural también, y te dice, felicidades, creo que es muy importante resaltar justo la visión de crear público. Creo un poco que la visión que muchas instituciones aún tienen es que es el artista o las exposiciones taquilleras las que atraen al público, y en cierta medida lo ha sido. Pero la formación de público, y que justo como explicas, que desde el museo se eduque y se gesten los proyectos por y para la comunidad, es algo por lo que se debe apostar y trabajar. Correcto, de acuerdo. Sí, de acuerdo con ese statement. Sí. Pues no sé si alguien más quiera tal vez levantar la mano, hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta, aprovechando pues la expertise de Roxana en materia de gestión cultural, en materia de dirección de museos. A ver, nos dicen por aquí, pero no alcanzó a ver quién es, March. Nos dice March. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es más de índole personal. ¿Cómo fue tu transición de trabajar en México a llegar a San Diego? Sí. Venga, Ros. Pues mira, tengo que decirte que yo había trabajado ya en Estados Unidos varias veces. En el 2004, siendo directora del MUNAL, del Museo Nacional de Arte, es cuando vino por primera vez la Asociación de Directores de Museos, la AMD, que es la Asociación de Directores de Museos de Arte, que incluye 220 directores de museos de arte nada más. Y ahí es donde se hacen los lineamientos éticos, códigos de ética y cómo debe ser un director de museo. Por primera vez nos invitan a México a formar parte de esta asociación y se vuelve de museos de Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, para mí fue muy emocionante recibirlos en el MUNAL como directora y poder demostrar la cultura de México, el poder de nuestros museos, el orgullo que existe, todo esta gran asset, es que realmente es un asset lo que tenemos como cultura. Y formar parte, pues a partir de ahí me nombran miembro del board de esa asociación, estamos hablando de 2004, hace un rato ya, hace mucho tiempo. Y entonces tenía una noción clara de qué se tenía que hacer, cómo trabajan, cómo se reúnen, toda esta coordinación de la que hablo tanto, porque creo que el máximo problema es que haya descoordinación, que no haya engranajes de una forma o de otra en cualquier sistema que quieran ustedes implementar. Pero me tocó eso también ya desde el Museo de San Carlos. Había yo hecho varias exposiciones en Estados Unidos, en museos de Chicago, en museos de Georgia, en un lugar que se llama Athens, en la Universidad de Georgia. Había dado conferencias, es decir, estaba familiarizada más o menos. Claro, no es lo mismo llevar un proyecto, dar conferencia, que vivir aquí, ¿no? Y enfrentarte con la realidad. Y si bien es cierto que durante todos mis museos, San Carlos, MUNAL y el propio Bellas Artes, juntaba fondos, tenía que negociar con gobiernos, negocié con Polonia, negocié con Francia para el proyecto, con España, el del Greco. Era muy distinto estar sentado en un museo que representa al Estado, que es Bellas Artes, vamos a hablar del Palacio de Bellas Artes, que tiene en sí mismo un elemento icónico, emblemático, donde pasan millones de personas, ¿no? Es muy diferente llevar esa bandera a de repente hacer negociaciones desde el Museo de Arte de San Diego, en donde probablemente muchos de ustedes ni siquiera sabían que había un museo en San Diego, que eso me pasó a mí, no lo digo por ustedes, yo no sabía, nos conocemos todos, el Metropolitan, el MoMA, el Getty, los 5 grandes museos de Estados Unidos. Sabemos que hay varios, pero en nuestra cabeza, los que estamos metidos, yo no tenía la menor idea de lo que era el Museo de San Diego y sí me impresionó mucho venir a verlo, ¿no? Y saber que había que operar lo mismo que pasó con San Carlos. Mi experiencia en el Museo de San Carlos, que es el museo por excelencia histórico, que todos amamos porque era la academia, lo relacionamos con la academia y la formación de las artes en México. Realmente yo pasé 13 años allí y fue despertar el Museo de San Carlos, fue empezar con un grupo de exposiciones y siempre pongo un ejemplo muy pedestre, pero que es muy revelador. Había 4 baños cuando llegué y cuando me fui había 12 baños.
Y eso te dice un poco todo, porque se mide el crecimiento de la audiencia y es una necesidad básica. El Museo de San Carlos es espléndido, han pasado directores maravillosos. Cuando a mí me toca dirigirlo en 97, era un museo que estaba completamente dormido. Entonces, San Diego le pasa lo mismo, nada más que, claro, toda proporción guardada, esto está de este lado de la frontera, pero es lo mismo, se consideraba un museo pequeño, un museo históricamente con importancia, pero no asociabas este tipo de cosas. Entonces, sí, habiendo trabajado en todos estos lugares, en China antes, haciendo exposiciones, no me costó mucho trabajo. Me costó más trabajo, y creo que fue el énfasis, cambiar la percepción de lo que era el museo para los propios sandieguinos, ¿sí? Trabajar en tus propios personajes. ¿Qué es el Museo de San Diego? Porque a mí me decían, tú vienes con una experiencia monumental, visitantes, acuérdense Frida Kahlo, acuérdense 7 horas de filas o 12 horas. Tuvimos en un día, ¿qué era eso? ¿Cuántas? 50,000 personas el último día, 500,000 de visitantes, son números desproporcionales comparado con esto. Pero entonces me decían, esto no es lo mismo. Entonces yo decía, pero esto es espectacular, hay que recordarle al público que esto está aquí para ellos y que es un sitio que tiene unas obras que, bueno, lo digo con muchísimo orgullo, la colección más importante de Toulouse-Lautrec fuera del Museo d'Orsay, o la colección más importante de pintura de la India, desde el siglo VIII hasta el XVIII. Había que comunicarlo, y aquí sí Universidad de la Comunicación, Reina, su especialidad, había que comunicar y hablar de esto, pero sobre todo a nivel local. Internacionalmente es muy fácil. Yo les hablo a ustedes que aquí tienen que venir a ver nuestro Matisse, Picassos, Delaunay y se van a emocionar, pero convencer localmente de que fueran donadores más importantes, que subieran el nivel de donaciones para poder operar a este otro nivel y en esta escala, fue quizás el reto más grande. Pero te digo esto ya, yo creo que eso es mi llegada. Eso fue a mi llegada, ya van a ser 10 años. Estamos en un escenario distinto ahora. Gracias, Roxana. Y bueno, pues justamente aprovechando que te hacen esta pregunta de este reto y esta transición, yo quiero insistir en el hecho de que les he dejado aquí el vínculo para que consulten la entrevista que a Antidogma nos concedió Roxana y que la tenemos en nuestro canal de YouTube. Y también comentarles que está el vínculo a la revista en línea, el ISU, para que lean este artículo que Sofi Neri hizo el favor de colaborar con nosotros y redactarlo sobre este tránsito de despertar a León, ¿no? De cómo se desarrolló. Y aquí te preguntan, aprovechando esto también, Roxana, te dice Rosa Chevera, que es una exalumna también de la universidad, gestora. Ella trabaja en una de las galerías con las que ahora colaboramos en Antidogma. Te dice, hola, mil gracias por compartir esto con nosotros. ¿El museo tiene relación con galerías? De ser así, ¿cómo funcionan? Y bueno, también te dicen por acá, ahí te dejo la pregunta, pero también Malek te dice, Malek, un amigo muy querido, muchas gracias por estar acá. Excelente plática y experiencia, Roxana. Marx también te dice, bueno, muchas gracias. Tenemos a Antonio Morales, que él es comunicólogo también, colaborador en Antidogma, y te dice, en la parte digital, anteriormente ya había recorridos virtuales en algunos museos, y por noticias de una amiga que actualmente está realizando fotografía para los recorridos, me comenta que hacen falta estrategias que atraigan al público, ya que se implementan los recorridos, pero no se logra esa mayor integración esperada y comparada al nivel de trabajo realizado. ¿Cómo lograr que mayor audiencia se integre durante la pandemia y que esa misma audiencia se pueda mantener después de esta pandemia? Pues ahí están las preguntas sobre las galerías. Maya Contemporary es la galería en la que trabaja Rosalba, y ella te pregunta eso, si hay alguna relación entre los museos y las galerías, y bueno, y la pregunta de Antonio, y después Adriana te va a hacer la pregunta también. Bueno, vamos a ver, las galerías, sí se trabaja con galerías en distintas formas. Por ejemplo, hay galerías que nos han prestado obras para formar parte de exposiciones. La exposición El Siglo de Oro Español, la que terminó, que les mencionaba yo, que fue al Museo de Historia Mexicana de Monterrey para celebrar su 25 aniversario, que se curó en San Diego. Esta exposición tenía quizás 2 obras que venían de una galería de París,
obras de Zurbarán. Entonces, la galería es la poseedora de esta pieza hermosísima de la Virgen Niña de Zurbarán y con ella nos presta obviamente la pieza y se integra. Son obras muy conocidas, obras que están en catálogos razonados, obras ya sabes, de nivel, no tenemos ninguna duda de autentificación y así es. Son otros prestadores. Esa es una de las relaciones. Después, el hecho de tener subastas en el museo o venta de obra de arte, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. El otro museo de San Diego, el Museo de Arte Contemporáneo, sí tiene una subasta anual de artistas jóvenes para juntar fondos para el museo. Nosotros no lo hemos implementado, no porque esté en contra de ello, sino simplemente tenemos ya muchas estrategias para recabación de fondos, pero lo tenemos que analizar. Contacto con Sotheby's y Christie's, que son las grandes galerías. Ellos nos ayudan, nos apoyan tienen una parte de estas empresas que se llama Museum Services y nos ayudan a rectificar los avalúos de ciertas piezas para poner al día los seguros. Cada año se revisan o cada 2 años los avalúos de las piezas del museo y contamos con peritos valuadores de Sotheby's y Christie's. Entonces les agradecemos, obviamente, forman parte de los donadores en especie y de esa manera trabajamos con ellos. También existe en Estados Unidos, a diferencia de México, en el Código de Ética de Museos, la posibilidad de deaccession obras, es decir, las obras de arte que por cualquiera de las razones escritas en los códigos tú ya no quieres, se pueden vender en el mercado público, mientras que los fondos sirvan para adquirir obras que beneficien al museo. Es decir, un ejemplo, hay obras, tienes 10 obras de Hartman Johnson, y entonces quieres vender 2 de estas obras porque no las exhibes, con todo un protocolo y un comité, las mandas a subasta pública para que no haya nada extraño, es decir, Sotheby's, Christie's abierto. Los fondos que consigas de Hartman Johnson tienen que ir directamente al fondo de adquisición de obras. Está muy, muy claro, muy tipificado en los códigos. Sería otra participación de las casas de subasta internacionales. O muebles. Me tocó a mí participar en el deaccession de muebles. Había muebles americana, de estos de principios del siglo XX, que tenían realmente poco valor histórico o artístico y el museo no tenía exhibiciones. Entonces llamamos a Bonhams, otra de las galerías, casas de subastas de aquí, que no son Sotheby's y Christie's, pero que se dedican a muebles y vendieron esos muebles. Te lo pongo, porque en el pasado el museo, como está fundado por privados, por institutos de la sociedad civil, por personajes de la sociedad civil, te regalaban la cama o las literas, o, ¿sabes? Y las aceptabas, objetos de plata. Lo que no tiene que ver con la misión de cada museo, podría ser que lo vendes a través de galerías de este nivel. Esa es la relación con galerías. O sea, claro que la hay, periférica, de advice, de consejo para avalúos y dependiendo del tema. La otra, me hablaban de las cosas virtuales. Sí, hace mucho tiempo que hay recorridos virtuales. Le contesto, no me acuerdo quién me preguntó, pero te saludo. Y sí, claro que el Museo de San Diego empezó con sus recorridos ¿cómo se llama? Dios mío. Tercera dimensión, realidad aumentada. Realidad aumentada hace 6 años. Empezamos con un grupo de San Francisco que se llama Guru y lo premiaron por todas partes. Los tiene el Getty, los tiene el Museo de San Francisco ahora, pero decidimos hacer un partnership con este grupo que empezó a realizar realidad aumentada. Tiene 6 años esto ya. Nosotros hemos hecho recorridos, como decía yo, fue muy fácil brincar a la plataforma que ya estaba preparada, que ya estábamos usando, simplemente le robustecimos el contenido, pusimos más contenido. Pero para tu respuesta para tu pregunta de cómo ha sido el tráfico, tengo aquí unos datos de aumentos de más de 30% de incremento en Instagram y más del 75% de utilización de Facebook. Hablo de 2 meses para acá, ¿eh? Son unos números que realmente me dejan absolutamente anonadada, y el consumo de lo que se llama San Diego Museum of Art virtual
ha sido, no sé si es 250%, comparado con, nosotros medimos contra la semana anterior, el mes anterior y por supuesto un año antes. Pero sí debo de contarles a todos ustedes que en Estados Unidos, en este país, se mide todo. Entonces, los que te dicen like, los que visitan, ahí tengo todo un equipo que está midiendo todo porque les interesa mucho la numeralia. La numeralia no es todo, por supuesto están las experiencias de otro tipo, pero medimos cada uno de los consumidores y a través de esos recorridos de nuestro propio app podemos saber cuáles son las piezas favoritas también del museo y cuánto tiempo le dedican a cierta pieza. Por decirte un ejemplo, el cuadro de Bernardo Bellotto, que es un canal de Venecia y que se mueven las góndolas. No lo pude presentar ahora porque es demasiado, pero es quizás una de las piezas favoritas y hasta cuánto tiempo se queda cada uno de estos personajes a través de esos temas. Lo tenemos hace 6 años, por lo menos, sí. O sea, no es cosa de hace 2 meses, pero seguimos trabajando, seguimos viendo cómo va a continuar. Yo creo que no hay vuelta para atrás. No vamos a tener que trabajar para que la gente se siga conectando virtualmente. Como decías tú, Adriana, esto sí ya es un parteaguas, es una bisagra que se abrió y es la nueva realidad. Nosotros queremos que eso continúe, ese lenguaje virtual, esos recorridos virtuales que puedes hacer desde tu casa si bajas el app del museo, que es gratuito, lo puedes hacer desde tu casa, pero sabemos también que el estar físicamente en el espacio nunca va a ser un sustituto, la experiencia no la puedes cambiar de una forma y de la otra. Hay 2 elementos que van paralelos, no se va a cambiar o se va a sustituir uno por el otro. Somos muchas generaciones, distintas formas de entendimiento y bueno, pues nos queda ver qué sigue para adelante. Reina, yo creo que ya... A ver, ahí te va, Roxana, es que tenemos más acá, perdón. Nos dice Mariana Carrión, ella es exalumna de la Universidad de la Comunicación. Maravillosa conversación. Qué fortuna y no tortura, Roxana, qué fortuna escuchar a Roxana y las aportaciones de todas las personas presentes. Muchas gracias por el esfuerzo para hacerlo posible. Adriana, Antidogma, la Universidad de la Comunicación, nos agradecen esto. Muchas gracias a ti. Adriana tenía una pregunta, Rox. No, en realidad no era pregunta, era un comentario de la última semana, porque fue algo que brevemente comentamos previo a esta plática, Roxana, pero yo quería hacer un reconocimiento muy a título personal de lo, no sé ni cómo transmitirlo, pero lo grato que fue encontrarme ese posicionamiento que hizo el Museo de Arte de San Diego con respecto de los lamentables sucesos ocurridos hace unos días con George Floyd y todo lo que esto generó. Y en ese sentido también llevarlo, ¿no?, a la praxis de un museo, claramente como un organismo vivo, latente, en medio de una comunidad de la cual no puede estar distanciado, ¿no? Y el hacer pues sí, franco postura y dejarlo ahí, incluso la preocupación por todas estas pantallas negras, me parece crucial y esencial, porque hay que decantarse, hay que tomar partido también en estos momentos bisagra de hacia dónde queremos dirigir el arte, la cultura y nuestras relaciones en sociedad. Era ese nada más un comentario. Muchas gracias. Definitivamente no es momento de tibiezas, es un momento de declarar cosas francas, abiertas, y podemos, como buenos historiadores del arte, hacer alegorías, analogías, pero creo que cuando hay que decir las cosas por su nombre hay que decirlas, y por supuesto apoyé no solo apoyé, escribí ese statement junto con mi equipo y bueno, está muy clara. Para nosotros el museo es un ámbito que abraza y da la bienvenida a todas las comunidades y basta ver las paredes y las combinaciones que están ahí. No es este el momento de darnos la vuelta y solamente hablar de cosas agradables. Hay que hablar fuerte cuando hay que hablar fuerte, pero gracias por notarlo y sí, hay una gran coherencia en el equipo tan diverso que tengo y así seguiremos. Sí, Rox, muchas gracias. Aquí también, bueno, tenemos gente de Tijuana. María Elena Rosas, gracias por participar. Ella, bueno, ya le contestó Graciela porque su duda era si querían llevar a un grupo desde allá en visita guiada, si era posible contactar y bueno, ya Graciela nos dio la información en el chat.
pero vaya, esto va a ser posible ahora que reabras el museo. Rob, se van a estar haciendo visitas guiadas, es posible hacerlo. Luego también, bueno, obviamente te agradece por esta presentación tan cálida y nutrida. Débora Holtz te dice felicidades, bueno, nos dice felicidades a Antidogma, me encanta que saquen la conversación a otros lugares. Nos encasillamos siempre en lo mismo y la perspectiva que nos ofrece Roxana es realmente de una experiencia y de contrastes que deberían de ser de inspiración para movimientos propositivos, deben exigir cambios a la luz de estas crisis. Pues esos son los comentarios, Rox. Muchas gracias, saludos y mucho cariño. Yo creo que les agradezco muchísimo. Ya los estaremos viendo, los invito a todos. Siempre hay formas de trabajar, obviamente, de inventar cosas y nosotros aquí somos muy inquietos y como decías, este museo sí ya no va a parar. Pero me va a encantar. Les agradezco mucho, Reina Adriana, y muchas felicidades por la revista. Qué bueno que el artículo, todo va muy bien. En realidad nos queda es trabajar juntos, trabajar a distancia, trabajar juntos. Hay mucho por hacer y aquí hay mucha energía y creo que tenemos los objetivos muy similares, así que adelante. Claro que sí. Rox, también, bueno, veo por ahí, no sé si Sofi nos va a hacer algún comentario. ¿Vas a abrir tu micro, Sofía Neri, o no? Eso. No, solo estaba escuchando a Roxana que se despedía y quería verla y que me viera nada más. Orgullosa de haber pertenecido al grupo de trabajo de Roxana en algún momento, porque bueno, ese entusiasmo y esta parte que siempre da un extra para la promoción y para la difusión y para el estudio del arte, siempre ha sido muy estimulante. Gracias, Sofi, qué gustazo verte, ¿eh? Ojalá te pueda ver ahora que vuelva a México, caramba. Claro que sí. Muchas gracias por ese artículo, salió estupendo, de veras, muchas gracias. Gracias. Así que ahí está el vínculo para la gente que lo quiera ver. Al principio del chat suben, ahí pueden copiar el vínculo. Les reiteramos nuestro correo electrónico antidogma.mx @gmail.com. Aquí tenemos también, Mirel quiere hacer un comentario. Mirel, si quieres abrir tu micrófono, te escuchamos, por favor, un comentario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a esta plática. Y bueno, se me hace interesantísimo lo que nos estás planteando, Roxana, este panorama de museos que, pues bueno, sí tienen como más una característica como de primer mundo. Y hablas también como de tu experiencia que has tenido en museos en la Ciudad de México. Mi experiencia en museos ha sido bastante breve y te estoy hablando desde Cuernavaca. No quiero poner mi video porque realmente estoy en fachas y me da un poco de pena. Pero bueno, no sé si yo sí siento que, no sé, tal vez soy un poco apocalíptica, que el panorama está bastante complicado con toda esta reducción presupuestal, ¿no? De un 75% a los museos y también, pues, justo hablando desde este posicionamiento territorial, ¿no? Desde los museos que no son los que tienen estos grandes recursos económicos. En un museo aquí estamos peleando por un presupuesto de $1 millón para generar una exposición que dura 4 meses, 200,000 pesos para programas educativos, y siempre son estos retrasos en los pagos, ¿no? Se le pide a los talleristas que trabajen de a gratis. Ni siquiera podemos estar pensando en recorridos 3D, ¿no? Porque con tanta reducción, realmente la situación es, bueno, yo siento que es bastante crítica. Y bueno, mi opinión va hacia, no sé, que pienso que ahora va a haber una pauperización de la experiencia estética, ¿no? Hablando de estos museos que pertenecen al gobierno y que es muy difícil la entrada también a lo virtual, pensando que si en la Ciudad de México hay gente que a lo mejor tiene internet, en los estados es todavía más complicado. Y sí, pienso que la experiencia estética se pauperiza en este sentido, ¿no? Y obviamente con la reducción presupuestal, pues es bueno, ¿qué se va a presentar ahora, ¿no? Y bien decías, ¿no? Sí, hacer uso de, pues, de las herramientas que cuenta el museo mismo en su colección, en sus archivos, pero sí veo un panorama
bastante apocalíptico desde mi punto de vista. Pues sí, pues gracias por compartir. Ahora sí que les toca a los que están allá cambiarlo. Yo creo que todo lo que has dicho es absolutamente justo, ¿no? La palabra pauperización de la experiencia estética es muy doloroso, lo que acabas de decir. Yo creo que ahí es donde hay que luchar, ¿no? Y tener diálogos y conversar, pero es mucha nueva generación que puede demostrar que si algo ha distinguido a México es la cultura. Yo he sido una orgullosísima embajadora de la cultura de México. No hace 10 años, sino toda mi carrera, y creo que es una cuestión de iniciar diálogos, ¿no? Yo no soy tan apocalíptica, sé que no estoy allí, no tengo autoridad para opinar en este momento, porque carezco de toda esta información que me acabas de dar, te lo agradezco, pero sí viví allí, por supuesto, y sé que hay problemas que resolver todo el tiempo, y hay que simplemente no cejar, ¿sí? No, nunca, pero creo que, en fin, les toca a los que están allí por ahora demostrar lo que acabas de decir, ¿no? Es muy valioso. El aspecto cultural de México es verdaderamente lo que nos hace una potencia mundial. Gracias, muchas gracias. Aquí tenemos a Marianela de la Hoz que quiere hacer un comentario. Adelante, Marianela. Muchísimas gracias. Ya nada más quiero darles las gracias a las tres, que ha estado maravillosa esta conferencia. A mí me consta, desde que llegó Roxana, este museo dejó de ser un museo provincial, ahora es de primer mundo. Me emociona cada exposición, cada concierto, cada plática, cada cosa que hacen es maravilloso. Y pues ya te quiero despedir porque creo que ya hablaste mucho y ya te cansaste. Muchas gracias, María. Y a Reina y Adriana por su gran labor, su trabajo, su revista, que es una maravilla. Y pues ya, nada más. Cabe mencionar también, hay que comentarlo, que en este mismo número, en el número 3, tenemos también una linda entrevista en unas situaciones difíciles de luz y demás, Marianela, pero la logramos hacer, una linda entrevista sí. Donde hay un video. Marianela es una artista visual, una gran pintora que trabaja con una técnica maravillosa. Yo también les recomiendo muchísimo que entren a nuestro canal de YouTube y que vean la entrevista que nos dio, donde hay un video, donde ella nos platica un poco cómo va haciendo para formar su su práctica, y realmente es maravilloso el trabajo que haces, Marianela. Muchas gracias por participar y por sumarte a estos intentos de difundir el arte y la cultura. Evidentemente, bueno, antes de darle la palabra a Adriana para el cierre, yo te quiero agradecer enormemente, Roxana, de verdad, muchas gracias. Yo creo que hablar con la gente que tiene la experiencia es la menor estrategia formativa, porque primero se pasa por un proceso de sensibilización, y yo creo que eso lo haces de una manera excepcional, es decir, nos transmites tu pasión, tu entrega, y realmente me parece que es eso, es una fuente inspiradora para pues estas juventudes que recién egresaron o que están todavía en las carreras de comunicación, en esta formación de contenidos, y que realmente pues nos es muy nutritiva, muy útil toda tu experiencia, toda tu plática. Te agradecemos que, a pesar de que estás trabajando en la locura, te sabemos workahólica al 1000%, y pues que hayas aceptado participar en esta plática de Antidogma de la Universidad de la Comunicación. Y le doy ahora la palabra a Adri para que nos platique qué viene después. Pues me sumo al agradecimiento, Roxana, y también quiero agradecer mucho a Alfonso, que está en los controles, porque no lo vemos, pero está ahí atrás siendo host de todo esto, también hacerlo visible. Y nada más recordarles que estamos teniendo estas sesiones todos los viernes 8 de la noche, y que el próximo viernes vamos a tener una muy bonita experiencia que se va a llamar Corta, Pega y Crea, retos y oportunidades del arte del collage. Tendremos a 6 participantes: Ari Collage, Andrés Gamio Chipi, Selene Ramírez, Eduardo Ramón, Giovanna Tomasi y Francisco Todo. Así que están todos y todas bienvenidas. Próximo viernes, 8 de la noche, también estaremos mandando difusión a través de nuestras redes. Gracias, y pues, si no hay más, damos el cierre de esta sesión.
Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias. Gracias a todas y a todos que participaron esta noche. Muchas gracias, Graciela, por haber sido conecte en esto también. Y pues a todas y a todos, muchísimas gracias.